Bueno, esta plática es la segunda parte de la primera plática sobre ciudades amigables. El día de hoy vamos a ver sobre las barreras que se encuentran en las viviendas. Es un tema muy importante porque acuérdense que la vivienda debe de adaptarse a la persona mayor y no al revés, ya que si no se adapta adecuadamente, pues podemos provocar accidentes o incluso lesiones que pueden ser irreversibles. Bueno, en la charla pasada hablamos sobre el tema de accesibilidad, tanto de las barreras físicas intrínsecas y barreras arquitectónicas. Ahora vamos a tomar el segundo punto, que es el de la vivienda. Para que tengamos una vivienda adecuada, se necesitan ciertas condiciones básicas para que esta vivienda pueda proveer de un lugar adecuado que nos permita desarrollarnos dentro de nuestras casas. La vivienda tiene que tener una iluminación aproximadamente 250 lux. La iluminación no debe producir sombras. Esto es importante porque va a dificultar la visibilidad y la discriminación claramente de los colores. Sobre todo pacientes que tienen cataratas, a la hora de que viene la penumbra, les es muy difícil identificar los objetos y a veces nos refieren como sombras que nos pueden confundir con diagnósticos diferentes como alucinaciones visuales. Es muy importante el ruido. Ya vimos en las charlas pasadas que los ruidos de alta frecuencia producen muchísimo daño en lo que es el oído del anciano y bueno, los ruidos se recomiendan que no superen los 60 decibeles. Las habitaciones para dormir deben de estar alejadas de ascensores, montacargas o motores que no les permita poder descansar adecuadamente. Una de las cosas importantes es que hay pacientes que necesitan oxígeno y que utilizan concentradores de oxígeno. Los concentradores de oxígeno, además de que gastan mucha luz, también tienen un ruido que es constante y que a veces no permiten que la persona mayor duerma adecuadamente. En estos casos, lo que se recomienda es comprar lo que son mangueras más largas para poder sacar el dispositivo y dejar la recámara sin el concentrador de oxígeno al lado de la cama y que el paciente pueda tener un sueño más reconfortante y fisiológico. También la temperatura debe ser agradable. No es aconsejable un alto grado de humedad en las paredes y techos. De esto, bueno, la doctora Karen de Sena está ella especializada en lo que son las micotoxinas y el efecto que tienen cuando hay humedad y cuando hay alimentos que se guardan de manera inadecuada dentro de los refrigeradores. La ventilación nos va a ayudar mucho a que se evite la proliferación de hongos, bacterias, micotoxinas que pueden afectar la salud de las personas, sobre todo personas asmáticas o personas que tengan alergias, dermatitis atópicas o que sean muy vulnerables a ciertos alérgenos. La movilidad es súper importante. Ya habíamos hablado de las barreras arquitectónicas, pero es muy importante no solamente eso, sino que el paciente tenga la capacidad de moverse de un lado a otro. ¿Qué quiero decir? Que la casa sea lo suficientemente amplia, por ejemplo, si el paciente utiliza una silla de ruedas, para que pueda mover la silla de ruedas alrededor del espacio que existe. También es muy importante, por ejemplo, en las recámaras, que el paciente tenga el suficiente espacio como para voltearse y poderse levantar. También, por ejemplo, cuando se utilizan baños portátiles alrededor de las camas, pues es importante que el baño hay un espacio entre la cama y el baño para que la persona pueda movilizarse al baño o se le ayude a movilizarse y no todo esté junto o pegado. También es muy importante que la cama sea lo suficientemente grande y amplia para que la persona se pueda mover. Y si hay algún familiar que duerme con él para cuidarlo o para estar con él de manera conyugal, pues es importante que la cama permita el espacio para que cada uno pueda dormir y, bueno, tener un sueño adecuado. Otro punto muy importante sobre las viviendas es
cómo están construidas, cómo están distribuidas y qué servicios proporcionan. Vamos a hablar otra vez de las barreras arquitectónicas y de volver a el tema de que en México las familias envejecen en las casas que compraron cuando tenían a sus hijos y no comprenden que estas casas, la mayoría de las veces, ya no son amigables o ya no se adaptan a sus necesidades. Como habíamos dicho, en otros países como Estados Unidos, pues la persona cuando envejece y los hijos se van de casa, pues normalmente ellos buscan un lugar que se adapte más a ellos, ya sea un departamento o una casa de un piso. Entonces, esto es muy importante que se evalúe, que se reflexione en pareja para buscar que no hayan accidentes y sobre todo para que la casa sea ergonómica. Es importante también tomar en cuenta el mantenimiento de la casa y los recursos que se tienen. A veces ponen lo que son lugares o espacios de jardín muy amplios que obviamente pues no se pueden mantener o que cuestan mucho y que por las enfermedades que tienen los pacientes pues las prioridades son a veces la compra de medicamentos que es mensual, las atenciones médicas o a veces pues se tiene que realizar alguna cirugía, algún estudio. Entonces sí es importante que la mayoría parte del dinero que se tenga, pues no se vaya en el mantenimiento de la casa. Es importante vivir en lo que es en un lugar donde hay una integración comunitaria. Esto es parte de las redes sociales. Es bueno vivir en un lugar en donde las personas puedan trabajar o puedan aportar en su comunidad, puedan tener amistades dentro de su comunidad para tener una convivencia, tener habilidades sociales y sobre todo para mantener un envejecimiento saludable. Eh, el aislamiento en el anciano nos produce muchísimos efectos que nos pueden llevar a un deterioro cognitivo que puede desarrollar al paso del tiempo hacia una demencia. Es muy importante, como les digo, poder escoger opciones de vivienda, sobre todo buscar lugares en donde veamos y podamos valorar si el hogar tiene algunos elementos que pueden causar peligro en los pacientes o en las personas que van a habitar esa vivienda. Y si no, si se tiene el dinero o si se tienen los recursos para adaptar las partes que no se encuentran adaptables a la persona para hacerla amigable. Es impresionante cómo a veces vemos personas mayores que sus casas tienen de esas escaleras que dan vuelta, que dices, ¿cómo es posible que se bañen en tinas cuando tienen dificultad en la movilidad y se bañen solas? O que incluso haya peldaños antes de ingresar a lo que son los baños. Entonces, todo, que tengan carpetas que les puedan o alfombras que puedan hacer que se trabe lo que es el paso y se caigan. Entonces, es importante que se vean opciones de vivienda amigables, que sea la vivienda la que se adapte o que nosotros adaptemos la vivienda y dependiendo de los recursos que tenemos. El entorno es muy importante. Obviamente debemos de escoger un lugar que esté en una comunidad en donde no exista tanto crimen, tanto ruido, en donde no existan lugares que pudieran poner en peligro la vida o lo que es la seguridad de las personas. También tiene que ver los costos. A veces es necesario vender la casa principal para poder accesar a una casa diferente y que sea amigable. Es importante los costos porque pues una casa no se vende de un día para otro. Entonces ahí interviene que la pareja desde antes de caer en enfermedad pues vaya viendo si se puede vender su casa desde antes y irla ofreciendo mediante inmobiliarias o para poder accesar a una casa más amigable cuando exista la enfermedad y movilidad como una manera de prevenir que la casa se vuelva un problema
después y que no puedan ellos resolverlo de una manera rápida. Es importante también que las casas tengan los servicios esenciales, sobre todo para estimular, para facilitar la vida y sobre todo por dignidad. Y también es importante, como ya habíamos visto, el diseño. Existen arquitectos que diseñan casas de manera ergonómicas, que quiere decir especializadas para cierta población. Por ejemplo, una casa diseñada para una familia no va a ser lo mismo que si la familia tiene 6 hijos, a que si la familia tiene 3 hijos, o si solamente es una pareja, o si solamente va a ser una parejita de ancianos o una anciana. Entonces, es importante el diseño, es importante hablar con algún arquitecto, con alguien que sepa del tema, para ayudarnos y para darnos asesoría de cómo podemos nosotros adaptar nuestras viviendas y que la vivienda sea una manera de ayuda en vez de un obstáculo. Aquí se ve un ejemplo de una vivienda adaptada a las necesidades de las personas. Obviamente, esto genera una problemática porque se necesitan recursos para poder adaptar esta vivienda a la persona que se encuentra pues discapacitada o que no puede realizar su vida diaria por alguna enfermedad que tenga. Pero bueno, aquí hay un ejemplo de una cocina en donde los estantes se están colocando de tal manera que la altura no rebase lo que es el alcance de la persona. Normalmente se dice que para que un estante esté de a una altura adecuada, tiene que ser no mayor de 1400 centímetros. Hay que evitar los pisos con dibujos o colores oscuros o colores mezclados que eviten ver manchas de agua, aceite o cualquier líquido que pueda provocar que se resbale una persona. Hay que evitar poner cortinas cerca de los fogones. Y también hay que entender que los pacientes que tienen demencia o enfermedades psiquiátricas que a veces hacen del baño en las cortinas o embarran las heces fecales en las cortinas, existen unas buenas opciones, existen cortinas en donde se pueden lavar con manguera o Karcher para poder tener una limpieza mayor y no estar gastando en cortinas, porque pues también es un gasto que se puede evitar teniendo estas cortinas que son más amigables. Es cuestión de ir preguntando a diferentes personas que se dediquen a adaptar ciertos objetos en las casas para que la casa la vayamos adaptando a nuestros gustos, a las necesidades de nuestros pacientes y a nuestras necesidades. En esta diapositiva podemos ver un claro ejemplo de una cocina que se encuentra adaptada en cuanto al espacio para una persona que utiliza silla de ruedas. Podemos ver que el punto entre lo que es la circunferencia para que se mueva de 360 grados necesita una distancia de 150 centímetros. Entonces, una persona que vive en una casa que no cumple estas normas, pues le va a ser muy difícil para la persona el poderse movilizar, se puede lastimar y entonces sí se existen lo que son protocolos que podemos nosotros leer o preguntar a los arquitectos que están familiarizados con la gerontología para que ellos nos vayan explicando cómo ir colocando los muebles y sobre todo qué espacio hay que dar para que sea digno para la persona que está viviendo ahí. Aquí podemos ver una persona con silla de ruedas y cómo podemos adaptar lo que es el dormitorio a que sea ergonómico y accesible para ella. Bueno, esto en todos los ancianos hay que evitar el uso de alfombras felpudas, cualquier tipo de alfombras, en serio, ya sea sueltas porque pueden provocar caídas. La cama debe de quedar a la misma altura que la silla de ruedas para que se pueda facilitar el traslado. A veces las camas son demasiado altas y esto puede causar que el paciente se caiga o que el paciente durante la noche dé alguna vuelta y termine en el suelo.
Y acuérdense que pues siempre se tiene que valorar el uso de los barandales, porque pueden ser ayuda o pueden ser un obstáculo. Es también muy importante que los estantes estén colocados en forma accesible a las personas de las sillas de ruedas. O sea, nos referimos a las mesitas de noche. Porque pues si quieren a ellos o necesitan algo, puedan darse la vuelta y poderlas tomar a que el estante esté muy arriba y pueda ocasionar una caída. Entonces, como podemos ver, aquí hay recomendaciones de cómo podemos adaptar un cuarto a una persona con silla de ruedas. Que bueno, esto también es importante conocerlo, sobre todo en la estructura de la creación de los asilos. Porque esto es muy importante no nada más para las casas, sino para la construcción de los asilos, para hacer que los asilos tengan menos riesgos de caídas, menos riesgos de accidentes, y bueno, se supone que estos protocolos se deben de seguir en la construcción de los asilos y se debería de revisar de acuerdo a las visitas que hace el gobierno a los asilos para poderlos incluir dentro del directorio nacional del DIF. Aquí podemos ver de una manera más gráfica las distancias que se tienen que tomar en una persona en un cuarto con silla de ruedas para que se puedan movilizar y cómo tienen que ser las distancias desde la distancia del armario, a la distancia de lo que son las mesitas y sobre todo que el máximo alcance de una persona con silla de ruedas se limita a una altura de 480 centímetros y 1400 centímetros por encima de el piso terminado, del nivel de piso terminado, que es el NPT, con alcances laterales de 150 centímetros desde el lateral de la silla hacia el lugar a donde se quiere accesar. Entonces aquí podemos ver una buena propuesta arquitectónica ya protocolarizada que nos puede ayudar a nosotros tener una recámara ergonómica y que como yo les comentaba, que pueda ser, debería de ser aplicada en los asilos y en las casas de descanso para que las personas evitemos riesgos, tengan una vida más digna, sean más independientes y podamos evitar accidentes y también podamos evitar que la persona no se sienta independiente, que necesita la ayuda de otra persona porque no hay espacio. Esto lo puede realizar un arquitecto o también lo puede realizar una persona que haya estudiado lo que son recursos y centros, el manejo de recursos y centros gerontológicos, ya que dentro de esta maestría se ven estos espacios y también lo puede hacer un arquitecto que esté familiarizado o que haya estudiado sobre la gerontología. Entonces, hay varias vertientes, hay varios profesionistas que nos pueden ayudar a adaptar nuestras casas de acuerdo a nuestras necesidades. En esta diapositiva podemos ver un sanitario que está adaptado a una persona con silla de ruedas. Podemos ver que la inclinación de lo que es el espejo debe de ser de 10 grados y que debe de haber un espacio de lavabo de 80 centímetros de altura y máximo de 100 centímetros para que la persona pueda accesar al grifo y accesar a la parte de donde corre el agua. Esto también está bajo protocolos y esto se debería de aplicar lo que son los baños públicos, los asilos, los clubes o centros para los ancianos y también se deben aplicar en las plazas, en todos los lugares en donde las personas tengan esta accesibilidad. Parte de que esto se aplique es que nosotros respetemos los espacios de las personas discapacitadas y que también vayamos educando a nuestros hijos y demos voz a este tipo de personas discapacitadas mediante lo que es propuestas públicas que casi no les tomamos mucha importancia a hacer propuestas públicas para que el gobierno tenga conciencia y que poco a poco se vayan creando este tipo de espacios que son esenciales. En esta diapositiva, de manera general, se ve el protocolo de cómo se debe de realizar el espacio entero de lo que es el baño de una persona con silla de ruedas. Podemos ver que la apertura de lo que es la puerta debe de estar entre 1 y 2.1
lo que son 1 o 2.1 metros. Lo que es el largo y ancho de lo que es el baño es de 1.70. Hay que ver que deben de haber barandales en ambos lados del baño, y que estos barandales deben de estar ajustados a la medida en que la persona los pueda agarrar, y el espacio que se encuentre entre los barandales y la pared sea suficiente para que la silla de ruedas pueda dar vuelta y accesar a lo que es el lavabo y lo que es el excusado. Debe de haber una distancia de 0.25 centímetros entre la terminación de lo que es el barandal y lo que es el borde del WC. Entonces aquí podemos ver la infraestructura que debería de tener un baño, y que sería la infraestructura que se debe de pelear que existan en los lugares de recreación, en las plazas, en los asilos, en los clubes y centros donde acuden personas con silla de ruedas o alguna otra discapacidad que tengan que meter otro tipo de dispositivo para poder accesar al baño. Existe aquí otra propuesta sobre un baño para una persona discapacitada, en donde aquí se está dando una distancia de entrada de 2.10 metros con un ancho de 1.70 con un alto de 1.80, que la verdad no varía mucho de la propuesta pasada. Si se fijan, aquí también la distancia entre lo que es el barandal y lo que es el WC es la misma, al igual que la distancia entre lo que es el lavabo y lo que es el espejo. Es importante, que se me había olvidado comentar, que el barandal que no está adosado a la pared debe de subirse, como se ve en la segunda foto. Esto es para que la silla de ruedas pueda alcanzar el WC, ya que si el barandal está pegado o adherido, pues no va a haber posibilidad de que, pues ni modo que la silla de ruedas salte ese barandal. Entonces es importante, como ya les dije, que existan estos protocolos, que los protocolos nosotros los hagamos públicos, que las personas se enteren de que hay riesgos y beneficios si las camas, los dormitorios o las viviendas no están adecuadas a las personas discapacitadas o a las personas que no se mueven, y también dar propuestas públicas para hacer que el gobierno comprenda y ayude a hacer algunos planes para poder fomentar la realización de este tipo de cambios en lo que son la ergonomía de las viviendas. También es muy importante que no esperemos a que un ser querido, un familiar o un llegado de nosotros necesite este tipo de viviendas para nosotros poder exigirlas. Es importante que nos humanicemos, que eso es lo que nos diferencia de las civilizaciones pasadas, que nosotros nos humanicemos y como seres humanos pidamos igualdad y justicia hacia las personas que a veces relegamos o no les damos la importancia por ser humanos, teniendo ellos dignidad. Y parte de la dignidad es la calidad de vida. La Sociedad Gerontogeriátrica de Jalisco no solamente incluye geriatras o gerontólogos, también incluye otras disciplinas como trabajo social, como psicología, como dentistas, oftalmólogos, también incluye a rehabilitadores físicos, o sea, todas las personas que puedan ayudar a un envejecimiento saludable. Si quieres pertenecer a esta sociedad y perteneces a otro país o estado, tenemos sesiones que se van a estar transmitiendo en vivo, así como el acceso a este tipo de videos. Comunícate con nosotros mediante el mail sogejal2022@gmail.com o la página de internet que está en construcción www.sogejal.org.mx. También puedes ver el código QR que nos puede llevar a la página de internet de manera directa. Únete a la Sogejal para un envejecimiento saludable.